Homicidio en riña tumultuaria. Este homicidio atenuado y presentado en la doctrina muestra distintas dificultades para que los jus penalistas aporten diversas soluciones, entre las que se ha escogido la propuesta de Francesco Carrara: cuando alguien ha sido muerto por varios golpes de distinta naturaleza o por uno solo, pero ignorándose la mano que lo causó, surge la importante teoría del autor incierto. Existen dos posibles soluciones: penalizar solo por los golpes o lesiones independientemente de la muerte ocurrida, regla de Paulo, o penalizar a todos los que intervinieron en la riña bajo el criterio de la culpa común contenida en la ley Aquila. Esto porque al reñir son, al menos en forma mediata, causa de la muerte, de tal suerte que al no poderse determinar quién o quiénes lo mataron, deberá sancionarse a todos como responsables con una pena extraordinaria más benigna y de las del género inferior, lesiones. Binding resuelve este problema mediante dos posibilidades legislativas: castigar la participación en la riña de la que resulte la muerte como un delito autónomo, que es la posición que sigue el Código Penal de Guatemala, y la segunda, considerar por presunción a los partícipes como autores de la muerte producida, posición adoptada por la legislación salvadoreña, por ejemplo. Esta posición es bastante discutible, pues se violan los principios de inocencia, culpabilidad y legalidad, entre otros, al penalizar un hecho por sospecha. La tenencia moderna consiste en despenalizar este tipo de situaciones. Este homicidio atenuado se encuentra regulado en el Código Penal de la siguiente forma. Artículo 125. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente hubiere resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. Tipo penal objetivo. Sujeto activo, 3 o más personas. Sujeto pasivo, los mismos 3 o más personas. Núcleo del tipo objetivo, matar. No se especifica medio. El resultado, la muerte de una persona. Relación de causalidad. Debe existir una relación causa entre la acción y el resultado, muerte. Tipo objetivo. Núcleo del tipo subjetivo, dolo. Otros elementos subjetivos. Estamos en presencia de un dolo desubicado, pues se dirige contra y entre todos los partícipes. Punibilidad: la pena de prisión asignada a este delito al no poderse determinar quién causó la muerte. Se asigna por igual a todos los que causaron lesiones graves, la que oscila entre 6 a 12 años de prisión. De esta forma, ante la imposibilidad de determinar quién lo mató, todos los que lo hirieron gravemente son castigados. De acuerdo con la doctrina más difundida, la riña se califica por sus efectos según que de ella resulte homicidios o lesiones, castigándose estos efectos, no el simple acto de reñir. Se advierte que lo que la ley castiga son las consecuencias de la riña, es decir, la muerte o las lesiones graves producidas en riña. Para que exista homicidio en riña tumultuaria, según nuestra legislación, se requiere: 1. La existencia de una riña. La riña es propiamente una pelea, una lucha. No es riña la mera disputa o el simple altercado. La riña de la que aquí se habla precisa la existencia de actos de violencia, de golpes, de vías de hecho, en suma. 2. Que en esa riña participen varias personas. Este requisito debe entenderse en el sentido en que para configurar la riña tumultuaria debe ser un enfrentamiento de 3 o más personas. Una riña entre dos personas no tipifica este delito, pues es obvio que al ser solo dos y uno resulta muerto, el otro será el posible responsable, pero no, ya no del homicidio en riña tumultuaria, sino de homicidio simple.
3. La riña sucede en forma confusa y tumultuaria y sin concierto previo. Otro elemento característico de este homicidio es que la riña debe ser, además, confusa, como cuando varios sujetos acometiéndose y mezclándose uno con otro dificultan el poder distinguirlos. Según esto, no habrá homicidio en riña cuando las acciones se individualicen. Por ejemplo, cuando en una barriada se enfrentan por territorio miembros de la Mara 18 y la Salvatrucha que se pueden identificar por sus propios distintivos. Tumultuariamente quiere decir una agresión de todos contra todos. Los contendientes se mezclan y confunden. Por ejemplo, en pelea que se origina en un concierto al aire libre entre particulares que al agrandarse resulta imposible saber quién es quién y solo queda golpear o ser golpeado. No podría tipificarse este delito, por ejemplo, si en el recién pasado enfrentamiento ocurrido con ocasión del desfile del ejército hubiera resultado un muerto, pues los bandos eran identificables por un lado, miembros de organizaciones de derechos humanos y por el otro, familiares de los militares. Lo propio cabe decir cuando hay verdadera agresión y los responsables atacan todos juntos a una sola persona, tal el caso de aficionados cremas que agreden a un jugador rojo por ser quien anotó 4 de los 9 goles a 0 con los que finalizó el encuentro. Además, la riña debe surgir sin acuerdo previo, ser repentina, pues si se conciertan varias voluntades anticipadamente para realizar una agresión, las consecuencias no se apreciarán como delito en riña. Tal el caso de la agresión ocurrida en los tribunales de justicia cuando miembros de la Mara Salvatrucha atacaron a miembros de la Mara 18 y para ello incluso planificaron que amigos o familiares les llevaran armas para realizar el mismo. En relación con la antijuricidad y la culpabilidad en este tipo de delito, es lógico pensar que siendo que no se ha podido determinar quién o quiénes causaron la muerte, tampoco puede establecerse la existencia de una circunstancia eximente a favor del autor, de tal suerte que de existir transforma el hecho en homicidio simple y operará a favor del acusado, pero por este nuevo delito. En la figura típica a criterio personal es inconstitucional, puesto que ante la imposibilidad material de establecer quién causó la muerte de la víctima, se procede a imputar el hecho a todos los que le causaron lesiones graves, imponiéndoles una pena reducida y no constando quiénes causaron las lesiones graves. Se impondrá a todos los que hayan agredido a la víctima, con lo cual no puede existir una relación de causalidad entre la acción y el resultado muerte. Y en ese sentido, lo que se pretende es castigar el resultado al asignarle responsabilidad al grupo que participó en la agresión, que es un remanente de la doctrina del resultado objetivo versare in re illicita. Por lo que aunque dicha norma está vigente, su aplicación podría ser inconstitucional y en defensa de una imputación por este delito. Podría promoverse un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto por violación al principio de legalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Homicidio preterintencional. Antes de iniciar el análisis de este homicidio atenuado, se debe manifestar que se reitera la postura respecto al hecho que el mismo vulnera el principio de culpabilidad, por el cual solo se puede imputar a una persona la realización de un hecho que ha ejecutado a título de dolo o culpa. Por ello, los delitos preterintencionales constituyen un remanente del principio de versari in re illicita que vulneran garantías constitucionales. Preterintencionalidad significa más allá de la intención, tomado del término latino praeter, más allá, intentio onis, intención, propósito. El autor causa un resultado que va más allá de su intención. Minus voluit delinquere et plus delinquit. Así decía una famosa frase de Bartolomeo Cipolla en Consilia Criminalia. Cuando menos quería delinquir, más delinquía. Junto al dolo y a la culpa, fue considerada como forma típica de la participación psicológica del sujeto en el hecho.
La doctrina penal se ha referido también a la preterintención como una tercera forma que puede asumir tal participación psicológica. Todo esto dentro del contenido de la culpabilidad en la escuela causalista. La legislación penal guatemalteca se refiere concretamente a la preterintencionalidad en el artículo 26, inciso sexto, cuando la establece como circunstancia atenuante genérica no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo, señalando además otras hipótesis típicas de delitos preterintencionales, como es el caso del homicidio preterintencional, artículo 126, o del aborto, artículo 138. Sumamente controvertida parece la naturaleza jurídica del delito preterintencional y el fundamento que tiene en este caso la atribución al sujeto del resultado no querido o de las consecuencias que exceden de su intención. En el homicidio que ahora analizamos, el sujeto no quiere la muerte de la víctima, aunque sí existe un dolo de lesión, pero el resultado, la muerte, se provoca por una circunstancia ajena a su voluntad que solo se le podrá imputar a título de culpa si es que no se trata de un caso fortuito. Elementos del delito preterintencional. Tipo penal objetivo. En cuanto a los elementos del tipo objetivo como la acción, sujetos, núcleo del elemento objetivo, resultado típico, nos remitiremos a los analizados en para el homicidio simple. En cuanto a la relación de causalidad entre la acción y el resultado, como se ha explicado, se requiere que la acción inicial sea dolosa, intencional, pero que normalmente no podría producir el resultado muerte que sobreviene de una omisión al deber de cuidado. Por ello se ha dicho que en este delito, para que el resultado muerte pueda ser imputado al sujeto activo, exige dos condiciones. A. En primer lugar, la conexión de inmediatez que requiere implícitamente que el resultado más grave producido, la muerte de la persona, no haya sido consecuencia de la intervención de un tercero o de la propia víctima. B. Que el autor del hecho preterintencional obre con culpa respecto del resultado más grave. La primera condición se deduce de la relación de causalidad que debe existir entre causa y efecto. Tipo penal subjetivo. El núcleo del elemento subjetivo es la denominada preterintencional, o como otros autores lo consideran, un dolo específico. Para que haya homicidio preterintencional se requiere, según el profesor Manuel Abastos, 1. Ánimo de perjudicar, no de matar. 2. Que la muerte no solamente no se haya querido, sino que no se haya previsto. Y 3. Que la muerte fuese previsible. En esta forma del homicidio hay necesariamente una parte imputable a intención dolosa, el golpe o la lesión inferida con ánimo de ofender, y una parte imputable a culpa o negligencia, que es la muerte originada por la lesión. La mayor dificultad para separar el homicidio preterintencional del homicidio doloso común se encuentra en la prueba de la ausencia de voluntad homicida. Para ello, los juzgadores atenderán a la clase de instrumentos o armas empleadas, a la dirección dada a los golpes, a las relaciones que mediaban entre el autor y la víctima, al modo, forma y accidente del delito, a los antecedentes del sujeto delincuente, a la desproporción entre el medio empleado y el daño causado, etcétera, en igualdad de condiciones que si se tratara de diferenciar entre una tentativa de homicidio y un delito de lesiones. En lo referente a la antijuricidad y la culpabilidad, son aplicables las causas de justificación al igual que en el homicidio simple, en especial en lo referente a la legítima defensa. La participación admite todas las formas de auditoría y complicidad, aunque solo si se constataron lesiones con posibilidad de muerte. De lo contrario, los demás partícipes responderán solo por lesiones. A pesar de ser un delito de resultado, no acepta el grado de tentativa. Homicidio culposo.
El derecho penal en ciertas circunstancias excepcionales castiga los hechos cometidos sin que el autor haya tenido la finalidad de realizar el comportamiento prohibido, es decir, el autor realiza el hecho sin quererlo, pero como consecuencia de su obrar descuidado, negligente, estos supuestos se encuentran contemplados de manera general en el artículo 12 del Código Penal, el cual señala, el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Antes de analizar la estructura de elementos del tipo penal del homicidio culposo, a manera de recordatorio, explicaremos lo referente con la categoría culpa. Evolución histórica. En la antigüedad casi no se conoció la figura del delito culposo. Algunas legislaciones de Oriente, como la babilónica contenida en el famoso Código de Hammurabi, llegaron a establecer distinción en el hecho querido y el voluntario. La Biblia castigaba más benignamente los pecados por ignorancia y por error. En Grecia se penaba a los médicos que por impericia dejaban morir a los enfermos y a los individuos que en los juegos públicos matasen sin premeditación al adversario. El derecho romano clásico fue el inspirador de la distinción al establecer la figura de la culpa aquilina, figura delictuosa con todas las categorías de la falta de diligencia, tales como la culpa, lata, leve y levísima. En las concepciones del derecho canónico que desenvolvió las teorías del libre arbitrio, la máxima voluntad spectur no exitus se convirtió en el principio cardinal de las leyes penales y era difícil el castigo del hecho voluntario, por ser entonces injusto equiparar el agente sin dolo al criminal y por eso los legisladores desatendieron su penalidad. Prestaron mayor atención al ánimos, a la voluntad, que al exitus, al resultado. Pero la influencia del viejo derecho romano, del derecho germánico y del franco, inspirados en el castigo de resultado, modificó la concepción de la Iglesia y fue aceptada en las leyes penales, la figura del delito culposo. Por último, la escuela positivista que preconiza el castigo de individuo porque vive en sociedad y examina el delito bajo el punto de vista sociológico, ha destacado la figura de la culpa en las acciones u omisiones. En el viejo derecho francés denomina base torpeza la falta de destreza, de habilidad, de propiedad, de hacer una cosa, y se dividía en torpeza material y torpeza moral. En esta última entra la culpa moral de la ignorancia profesional. El agente responde porque ha descuidado adquirir los conocimientos elementales y necesarios para el ejercicio de su profesión o arte. La torpeza es culpable cuando es grosera y podía evitarla el sujeto tomando ciertas precauciones. Como se puede apreciar, el delito culposo es una institución que ocupa un lugar secundario en derecho penal, que se dedicó mayoritariamente al delito doloso o intencional, por ser el que ocupa el mayor grupo de los hechos considerados más graves. Como hemos visto, el delito culposo es un momento fue considerado un cuasi delito y era materia del ius civili romano. Con ocasión de la revolución industrial en el siglo XIX y que continúa y aumenta en este con ocasión de la denominada revolución tecnológica, se inició el empleo de máquinas y con ello el riesgo de su empleo. Igualmente, con el adelanto y la tecnificación de los medios de comunicación locales e internacionales, automóviles, barcos, trenes de alta velocidad, aviones, aumentan los riesgos de accidentes y con ello la posibilidad que sin quererlo se provoquen graves daños personales y o mortales. En palabras de Muñoz Conde, tradicionalmente se concebía el dolo y la culpa como formas de culpabilidad o incluso como la culpabilidad misma, considerando que era una cuestión valorativa, pero no dogmática, la que obligaba a hacer la distinción.
Con el desarrollo de las distintas escuelas se fue avanzando en ese sentido y pronto tanto dolo como culpa se reconocieron no como contenido de la culpabilidad, sino como parte de la tipicidad, observándose que el delito culposo tiene diferencias esenciales en el tipo del injusto respecto al doloso. En 1930, el penalista alemán English agrega además de los elementos en esta época exigidos para el tipo culposo, por un lado, la conexión causal, acción imprudente, resultado, y la culpabilidad, no haber tenido la intención, el deber objetivo de cuidado sin el cual no se puede fundamentar un injusto imprudente.